quiero plantear un poco qué ha sido esto de la transición, porque en el fondo es la madre de todas las cuestiones y de todos los conflictos. Se ha planteado en las dos intervenciones que me han precedido, es a lo que yo he dedicado los últimos 20 años de mi vida académica, y creo que la realidad cotidiana nos demuestra que cada vez que tenemos un conflicto, una crisis, un problema, pues todos vamos a la transición, ¿no? La transición es el momento fundante de la España actual, ¿no? No es un momento como la vuelta de Alfonso XII o como incluso la Segunda República, que son momentos que están claramente en los libros de historia. La transición que está en la experiencia de las personas vivas, en la memoria de los que estamos aquí, y por tanto tiene un carácter todavía de historia vivida que lo hace tremendamente sensible, ¿no? Bien, para señalar la importancia de la transición quiero enmarcarla entre dos momentos que me parecen fundamentales. La historia de Andalucía en los últimos 40 años, para mí, es un triste camino de ida y vuelta. De ida desde un franquismo en el que Andalucía estuvo lastrada por su desarrollo, la dependencia, la emigración, el latifundismo, el caciquismo, el analfabetismo, la marginación y otras tantas lacras que expresan una trayectoria muy larga en que dentro del espacio peninsular Andalucía ocupó un papel dependiente durante los dos últimos siglos. En otro momento es la España actual, más inmediata, es la crisis económica, devenida crisis del sistema del régimen de la transición, lo que yo he denominado, los trabajos que he hecho, la segunda restauración. Creo que no es ninguna brutal, ¿no? Por supuesto que realmente ha habido una restauración monárquica que tiene muchas analogías con la primera restauración que se dio en 1874-75. No voy a detenerme mucho en ello, pero bueno, la referencia creo que es importante para entender el sistema en el que nos encontramos. Y esta crisis sistémica del régimen de la transición ha hecho que salgan a la luz las miserias que también en Andalucía el ejercicio del poder por parte de un bloque económico y político muy sólido, hegemónico en estos años, había provocado o consentido. La imagen de los imputados en el proceso de los ERE, entrando y saliendo de los juzgados, está ahora tan asociada a Andalucía, lamentablemente, como antaño lo estuvieron los estereotipos del contrabandista, el torero, el bandolero, ¿no? Hemos vuelto a una imagen negativa de Andalucía que se utiliza por parte de quienes quieren fortalecer el centralismo español, incluso cuestionar el Estado económico, o incluso por aquellos que pretenden un tratamiento diferenciado o privilegiado de su propia comunidad política como argumento para estigmatizar a Andalucía. Entre ambos momentos está la transición. La transición a la democracia es el momento en que Andalucía cambia esta imagen. Luchó y creyó conquistar una autonomía plena que le abriera las puertas al progreso, a la modernización y a la igualdad de oportunidades. Durante 3 décadas esta imagen positiva se ha proyectado institucionalmente en los discursos oficiales, en fastos y conmemoraciones, y ha sido ampliamente respaldada también por la academia. Pero claro, aquí viene la pregunta, ¿no? Si estas 3 décadas de ejercicio del autogobierno fueron realmente tan positivas, ¿cómo rápidamente hemos podido volver a una situación de descrédito, a una situación de cuestionamiento de lo más esencial, ¿no? de lo que sería la comunidad política andaluza, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí después de 2 estatutos y de más de 3 décadas de autogobierno? Bueno, yo creo que para entender eso no hay más remedio que ir a lo que decía, al periodo de la transición, y analizar realmente lo que significó este periodo, ¿no? Y lo que significa la palabra. Yo siempre he sido muy enemigo de idealizar la transición, incluso cuando todos la idealizábamos, la mayoría la idealizaba, ¿no? Éramos una minoría los que la cuestionábamos hace no más de una década, ¿no? Ahora, bueno, hay muchos ya que se suben al carro, yo creo que el carro está ya casi sobrecargado, ¿no? de todos los que cuestionan aquella modélica transición, ¿no? Pero sin embargo, los que hemos recibido las bofetadas y la marginación, incluso en la vida académica durante bastante tiempo, que la cuestionábamos desde los años 90, incluso desde los años 80, pues creo que ahora tenemos una cierta autoridad, ¿no? Para colocar sobre la mesa algunas de las cuestiones que ahora voy a decir, ¿no? ¿Cómo se ha presentado en el discurso canónico, en el discurso oficial, la transición? Bueno, pues como un proceso de cambio político de la dictadura a la democracia, rápido, prácticamente sin coste, tiene sentido de coste por violencia, víctimas, conflictividad social, que se basa en el acuerdo y en el consenso de las fuerzas políticas y sociales, y que abre las puertas a España para que se integre en Europa
y en la comunidad internacional como una sociedad moderna, culta, respetada, creíble, y eso de la mano de un proceso de internacionalización de nuestras empresas y bancos, la salida de BBV, del Banco de Santander, del Repsol, Endesa, Telefónica, las grandes constructoras, etcétera, fuera de nuestro territorio, pues todo eso da esa imagen, ¿no?, de que España por fin se ha refundado y ha conseguido hacerlo sobre 3 pilares: la democracia, la modernización y la europeización. Esa es la imagen, diríamos, oficial, yo llamaría canónica, de la transición. ¿Y esta imagen a quién le atribuye el protagonismo? Pues se lo atribuye a personalidades, a figuras claves: al rey, a Adolfo Suárez, el piloto del cambio, a Felipe González, el gran modernizador, a los líderes sindicales que pactaron el modelo de los pactos sociales, a Santiago Carrillo, que posibilitó la integración de la oposición política en el modelo de la transición, también a Manuel Fraga, que hizo lo mismo con los sectores de la derecha franquista, a Manuel Gutiérrez Mellado, que hizo lo mismo en el sector militar. Por tanto, hay nombres muy concretos, que en este discurso canónico ocupan un lugar preeminente junto a los padres de la Constitución y a una serie de eventos que se consideran fundamentales en la formación de la democracia española. Este discurso respondió obviamente a un acuerdo de una generación, la generación que hizo la transición, que es una generación de líderes excepcionales, que duda cabe que son líderes excepcionales. Felipe González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, el propio Juan Carlos I, creo que son figuras que todas juntas son muy difícilmente repetibles en un mismo contexto. Otras figuras en el ámbito exterior también tuvieron un protagonismo más, diríamos, sutil en lo que sería la percepción de los ciudadanos, pero muy importante en lo que fue realmente el proceso. Pienso en Henry Kissinger o Gerald Ford, que desde la Casa Blanca pilotaron lo que en ese momento era la acción del Príncipe de España y de los sectores que lo arropaban. Willy Brandt y la socialdemocracia alemana, que asesoraron, orientaron, formaron al joven Partido Socialista Renovado, Socialista Español Renovado, para que participara en una posición de liderazgo en los procesos electorales que se iban a producir. Y el Vaticano, Pablo VI, el papel de Pablo VI, orientando a la Iglesia Católica Española, a través de Aragón. En fin, estamos ahí ante una serie de líderes que también pilotaron desde fuera del proceso. En resumen, este discurso concluye que la democracia española fue un éxito colectivo de todos, sin vencedores ni vencidos, y que la transición cerraba de una vez las heridas de la guerra civil y reconciliaba a todos los españoles. Y sobre esta idea se acordaron lo que yo he considerado los 4 pilares, los 4 pactos fundacionales del régimen de la transición, que son, creo que, fácilmente identificables: un pacto político, la monarquía constitucional, parlamentaria, un sistema electoral normalizado; en segundo lugar, un pacto socioeconómico que se plasmó en la concertación social y en la participación de los sindicatos y de los empresarios en la toma de decisiones; un pacto territorial, que es el Estado de las Autonomías; y un compromiso internacional claro con lo que entonces se llamaba el mundo libre, Occidente, etcétera, plasmado en la integración de España en la OTAN y en el mercado común. Esta experiencia que acabo de describir someramente en el discurso oficial, luego veremos que todos estos hechos se pueden combinar de una manera, son hechos incontrovertibles, pero se pueden interpretar de muchas maneras, y la función del historiador da lugar a un modelo, a un estereotipo que se exporta internacionalmente, se exporta a América Latina, se exporta a la Europa del Este, y encontramos el discurso de las mesas redondas, del consenso, de la reforma política, de la apertura. Lo encontramos en Chile, Argentina, Brasil, la Europa Oriental, incluso lo encontramos luego en el mundo árabe, aunque ahora se utiliza la palabra transición de una forma ya completamente elástica, ¿no?, y abusiva para definir procesos que no tienen nada que ver con una transición democrática, ¿no?, como la intervención europea y norteamericana en Libia, o la guerra de Siria, donde se dice que hay una transición, igual que se dice que la hay en Irak. No tiene nada que ver con el proceso español, pero eso da idea de hasta qué punto esta palabra, ¿no?, ha creado un paradigma discursivo, ha generado una nueva manera de hablar de la política y ha transformado realmente el discurso político contemporáneo. Bien, hasta aquí el relato hegemónico, la historiografía. La generación de los 70-80, yo diría la generación que escribe a mediados de los 80, nos escribe esta historia. Santos Juliá, Javier Tusser, una serie de historiadores y otra serie de académicos de otras áreas que contribuyen a crear ese discurso. Sin embargo, hay un detonante.
la crisis económica de 2007, que hace que se cuestionen muchos de estos planteamientos. La crisis económica, que tiene derivas institucionales, culturales, y finalmente deriva hacia una crisis todavía abierta en los 4 pilares que acabo de señalar. Una crisis política de cuestiones del sistema político, cuestiona el bipartidismo, cuestiona la monarquía, cuestiona la relación entre los empresarios, los sindicatos y el poder político, cuestiona el pacto territorial, cuestiona el modelo autonómico y también cuestiona la participación de España en los ámbitos internacionales y la credibilidad que España puede tener en estos ámbitos y la que estos ámbitos tienen entre la ciudadanía española, ¿no? Que yo creo que también a raíz de la crisis pues la Unión Europea, etcétera, pues han perdido bastante credibilidad ante los ciudadanos, no solo en España, sino en todos los países periféricos que se están viendo afectados por las políticas que se están arbitrando desde la Unión Europea. Bien, el detonante, por tanto, de la crisis económica va arropado por escándalos de corrupción en la clase política y en la familia real, que incluso han provocado la abdicación de la monarquía, fragilidad de las estructuras económicas. Se ve claro que el modelo de desarrollo es un modelo fallido, especulativo, basado en la construcción, en el turismo, en la especulación financiera. Y aquí me voy a centrar mucho en Andalucía, porque Andalucía es paradigma de gran parte de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Negocio fácil, apropiación de las ayudas europeas por tramas mafiosas, etc. Corrupción de los sindicatos, apropiación de fondos para desempleados, enriquecimiento ilícito de sus líderes, connivencia con tramas especuladoras de cajas de ahorro, de los consejos de administración. Bueno, esto lo tenía escrito antes de que saliera la tarjeta de Caja Madrid, pero bueno, es una cosa que todos más o menos podíamos identificar, ¿no? Un descrédito total ante la ciudadanía por parte de quienes teóricamente representan a la capa más dinámica de esta, que son los trabajadores. Y por otra parte, corrupción empresarial. Pocos países tienen a presidentes de la Confederación de Empresarios en la cárcel, o han visto cómo se indultaba en el último momento, en el gobierno de Zapatero, al consejero delegado del banco más importante de España, el Banco de Santander, o conocen la trama Gürtel, los negocios de las constructoras con sobrecoste de administración, obras faraónicas, deficientes, pero pagadas a estas grandes constructoras con fondos europeos, concesiones fraudulentas, etc. Es decir, políticos, empresarios, sindicalistas, la Casa Real, todos han perdido prestigio, el prestigio que se le atribuyó en esos años 80 cuando se fabricó esta mitología de los líderes, de los artífices, de los pilotos, de los arquitectos de esa modélica transición. La investigación sobre las causas de la crisis produce una serie de conclusiones que son la segunda parte de la intervención. Yo creo que revelan claramente algunas cuestiones importantes, no solo relativas a todo lo que he dicho, que más o menos todos lo conocemos, pero lo he querido decir para que vayamos teniendo una idea de contexto, ¿no? De en qué problema estamos asentados. Pero hay un factor que a veces no se valora y creo que es muy importante, que es el efecto no plenamente positivo que ha tenido para España la integración en Europa, al menos en este modelo de Europa. Sé que esto es políticamente incorrecto y que normalmente cuando uno dice esto pues ya está autoexcluido de cualquier debate porque está fuera, ¿no?, del discurso dominante y parece que, bueno, automáticamente te dice, bueno, pues quiere ser Marruecos, ya yo conozco todo ese itinerario porque muchas veces lo he sufrido, ¿no? Pero no quiero plantear una alternativa, quiero identificar los problemas. No quiero decir que la alternativa sea salir corriendo, etcétera, sino simplemente saber que la entrada en Europa no ha sido la gran panacea que en el discurso hegemónico se transmitió. ¿Y eso por qué? Porque España tuvo que pagar un gran coste por esa entrada. Yo he analizado el tratado de adhesión en algunos trabajos, es el más leonino de cuantos se han firmado de adhesión a la entonces Comunidad Europea. España aceptó condiciones que no quiero aburrirlos, pero algunas de ellas son tremendamente duras, como por ejemplo reducir el 14,5% de nuestra producción láctea en 3 años y obligarse a importar, además, 400.000 toneladas de leche anuales procedentes de países con los que Europa tenía acuerdo de asociación, como por ejemplo Marruecos o Israel. O sea, quitamos nuestra propia producción láctea y nos comprometemos a importar leche de un país que tiene menos condiciones que nosotros, porque esto satisface los intereses del lobby europeo, ¿no? Bueno, así podemos ver muchísimas otras cosas en relación a todo lo que tenemos en la mente, con el olivo, etcétera, ¿no? Nuestros cupos, ¿no?, de la producción de aceite, pues terminan provocando que Italia compre el aceite, etiquete el aceite y le saque la plusvalía al aceite que nosotros producimos, pero nosotros lo producimos hasta el tope que se nos permite. De eso podríamos estar aquí hablando durante horas, ¿no? Esa fue
una de las cuestiones que hizo que Andalucía se fuera derivando cada vez más hacia lo que ha sido un modelo de terciarización y de dependencia del turismo, dependencia excesiva del turismo. Creo que el atractivo era grande, ¿no? Andalucía sería la California de Europa, ¿no? Claro, California es muy atractiva, aquí se hacían películas, el Spaghetti Western en Almería, en fin, había una serie de analogías que igual pues podían ser sugerentes, ¿no? La Costa del Sol parecía ciertamente un modelo a exportar hasta que se convirtió en una muralla de ladrillo especulativo, ¿no? Pero inicialmente pues todo esto tenía un atractivo. A cambio, Europa, ¿qué hizo a cambio de este desmantelamiento del tejido productivo español y andaluz especialmente? Pues inyectar dinero a través de los fondos FEDER, los fondos de cohesión, crear infraestructura, y eso se percibe muy claramente por el ciudadano. Pero eso es el espejismo de la modernización, es un espejismo, igual que el teléfono móvil, el tener 14 elementos electrónicos para los chicos, es un espejismo de modernización. La modernización verdadera, la que te da autonomía, la que te da capacidad de tomar decisiones, no se ha producido, al revés. Los índices que tenemos en el ámbito de la escolarización, el abandono escolar, en la fase de integración en el empleo, el ranking de las universidades, donde nuestras universidades están muy mal posicionadas, etcétera, etcétera, demuestra que realmente Andalucía no se ha beneficiado, como parece, de esa modernización tecnológica, ¿no? Por decir algo que a veces no se señala, Europa tiene mucha culpa del modelo que acabo de describir para Andalucía y para España. ¿Por qué? Porque no ha habido controles. No ha habido controles y Europa lo controla todo. ¿Por qué no ha habido controles? Bueno, es una pregunta que dejo ahí, ¿no? Por ejemplo, hubo dinero fácil para los bancos por el bajo interés que el Banco Central Europeo ponía a los créditos. Hubo crédito fácil a las constructoras para impulsar ese crecimiento del sector del ladrillo y la especulación inmobiliaria. También crédito fácil a los ciudadanos que no eran solventes en muchas ocasiones, pero se les dio ese crédito. Yo tuve una experiencia como investigador que la voy a colocar aquí porque es historia vivida, ¿no? Yo tuve un proyecto de investigación europeo de más de 100.000 euros y lo hice por 30.000 euros y estaba muy contento porque pensaba que me iban a poner una distinción como verdaderamente austero, eficaz en la gestión. Pues no, me penalizaron porque no me había gastado los 100.000 euros y cuando reclamé me dijeron que no solo lo había hecho muy mal porque mi proyecto era de 100.000 euros y yo lo había hecho por 30.000, aunque los resultados estaban sobre la mesa y nadie cuestionaba los resultados, pero se entendía que yo debía pagar los intereses de ese dinero, de esos 70.000 euros de diferencia, durante los 4 años que había durado el proyecto. Claro, eso provocó en mí y en mi universidad una gran zozobra y me lo explicaron claramente. Los fondos FEDER son para gastarlo en un periodo de tiempo. Si no te los gastas en ese periodo de tiempo, tienes que devolverlo con los intereses que han generado el dinero que no se ha gastado. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Yo no quiero defender a quienes han construido aeropuertos que no tienen aviones o autopistas por las que nadie transita o grandes obras faraónicas, ¿no? Pero yo estuve a punto de comprar ordenadores a todo mi grupo de investigación, incluso hacer viajes por todo el mundo para gastarme los 70.000 euros que me sobraban ante el temor de tener que pagar la multa que la Unión Europea me ponía. No lo hice finalmente y por ahora me he librado de aquello, de los 70.000 euros, ¿no? Pero creo que fui el único de mi universidad que devolvió el dinero. Esto se llama fomentar la corrupción, de una manera sutil. ¿Por qué Europa fomenta la corrupción? Eso luego no es muy largo, ¿no? Pero podría decir que se hizo lo mismo en Grecia y en Portugal. Este tipo de políticas, los países del sur que recibieron ayuda con estas condiciones. Condiciones que claramente afectaron a estas tramas que se han ido generando. Bueno, voy acabando para no extenderme demasiado. Antes de 2007, por tanto, yo creo que ya había indicadores bien claros de que el sistema no funcionaba, ni en España ni en Andalucía. Desequilibrio estructural, terciarización, precarización, falta de formación de los recursos.